comandante del ejército, patrón del arte y jefe examinador. Estaba sentado en la cima de una enorme burocracia. Aunque miles de mandarines se reportaban con él, el emperador era quien decía la última palabra. El gobierno se apoyaba en un interminable flujo de documentos. El alfabetismo era la entrada a un trabajo en el gobierno. China fue la primera meritocracia mundial. Los oficiales gubernamentales eran escogidos por sus puntajes en las pruebas. Los exámenes para los altos oficiales se llevaban a cabo cada 3 años. Esta es una lista de los candidatos que triunfaron. El gobierno chino estaba basado en el alfabetismo. Tal era la veneración de los chinos por la palabra escrita, que una buena escritura era el criterio para acceder a un puesto en el gobierno. Para convertirse en oficial del gobierno, en un mandarín, era necesario obtener un puntaje alto en las pruebas. Los exámenes se daban por etapas en todo el país. Cada 3 años, los mejores candidatos de los exámenes regionales llegaban a la ciudad prohibida para la prueba final. El examinador era el emperador en persona. Los candidatos que obtenían los puntajes más altos conseguían un trabajo en el gobierno. Un candidato recuerda sus sentimientos mientras esperaba a escuchar los resultados. Ese día hacía frío. Justo antes del amanecer, me arrodillé junto con otros candidatos sobre la tierra frente al Salón de la Armonía Suprema a esperar los resultados. El día anterior se escucharon muchos rumores sobre quién sería el mejor. Yo había perdido toda esperanza. Cuando leyeron el nombre, escuché decir que el mejor candidato no era otro sino yo. Cada vez que pronunciaban mi nombre se tocaba una fanfarria. No podía creerlo, y no me atrevía a dar un paso adelante. Pero al final, un oficial de protocolo me sacó de la fila. El emperador me dio un premio, y salí del palacio a través de la puerta del emperador. En la burocrática corte imperial, muy consciente de los niveles sociales, a todos se le daba un rango jerárquico. Grados de mandarines, rangos de concubinas, incluso las construcciones tenían rango. Era fácil saber el rango de una edificación. Entre más figuras mitológicas había en los aleros, más alto era el estatus. Frente a una de estas figuras mitológicas vemos un hombre cabalgando sobre una gallina. Es el recuerdo de un gobernante tirano que fue colgado del alero de su palacio. Luego sigue una fila de hasta 9 criaturas mitológicas. En el siglo XVIII, la gran cantidad de rangos entre los mandarines ponía a prueba la paciencia de un gran emperador, afectándolo profundamente. Al ser emperador práctico, encontraba la burocracia pesada y torpe. Agobiado por este peso, soñaba con centralizar aún más el poder en sus manos. El aviso que colgó donde expresa su deseo de tener más poder aún cuelga en la pared de su casa. Tal vez puso sus palabras en acción. Algunos afirman que practicó lo que pregonaba usando un pasaje secreto que le permitía eludir a los burócratas. Se rumoraba que el misterioso y largo túnel entre el palacio y la oficina gubernamental era un pasaje privado, un atajo personal que lo llevaba directamente a sus ministros. Ahora sellado, el pasaje aún tiene que revelar sus secretos. El Año Nuevo es la época más feliz en China. Las familias se reúnen para celebrarlo y desearse buena suerte. Como esta antigua pintura lo demuestra, la alegría del Año Nuevo se extendía hasta la ciudad prohibida. Esta era más que solo la sede del gobierno. Era también el hogar del emperador y su familia.
Escondida en lo profundo de la ciudad prohibida, la corte interior era la parte más privada del complejo palaciego. Era el centro doméstico del imperio. Y aunque era el hijo del cielo, el emperador tenía una vida familiar igual a la de todos los demás. Es cierto que el emperador tenía muchas esposas, pero también las tenía cualquier hombre con dinero. En la China imperial, la poligamia era el estatus preferido. Las familias nucleares eran para los pobres, no para la gente con dinero. La corte interna estaba ubicada al norte y ocupaba el tercer cuadrante de la ciudad prohibida. Era el reino de las mujeres, la parte femenina, la parte privada del palacio. Sus densamente poblados patios estaban separados de los espacios abiertos y grandes salones de la parte pública, la parte masculina, por una muralla. Ningún hombre podía entrar al reino de las mujeres en la corte interior, excepto, claro está, los eunucos. La arquitectura de la corte interior es menos espléndida, más humana, más doméstica que la de la corte exterior. Los principios del yin y el yang son la base del diseño. Hay 12 palacios residenciales para las mujeres del emperador, 6 en cada costado del eje central del palacio. Entre los palacios 6 del este y del oeste se levanta la edificación más importante de la corte interior. Son los 3 palacios interiores y son el reflejo de los 3 salones de la corte exterior. El más grande de los palacios interiores es la residencia del emperador. Le sigue la residencia de la emperatriz. Una de las más notables residentes de la ciudad perdida sería Dowager Cixi, contemporánea de la reina Victoria en Gran Bretaña. Virtualmente gobernaría el país entre 1861 y 1908. Cixi era una concubina de mediano rango que tuvo la fortuna de darle al emperador su único hijo. Pero su buena fortuna sería una tragedia para China. Ejerció el poder durante más de 50 años, primero como la concubina favorita, y luego, cuando su esposo el emperador murió, controlando a su joven hijo y a su sobrino cuando ascendieron al trono. En su cumpleaños número 50, Cixi, la emperatriz Dowager, gastó 6 millones de taeles de plata, más de 80 millones de dólares de hoy en día, redecorando su palacio. Su rutina diaria era extravagante. Cada mañana sus asistentes inclinaban la cabeza y proclamaban: «Que la suerte la acompañe, venerable ancestro». Luego tendían la cama y traían un lavabo de plata con agua caliente. Cixi se amarraba las manos con toallas calientes y las introducía en agua caliente durante tanto tiempo que el lavabo tenía que ser reabastecido varias veces. Su rutina aliviaba las coyunturas de sus manos. Después de eso, se lavaba la cara, pero no de la manera usual. Se le colocaba una toalla caliente sobre la cara para reducir las arrugas. Se llamaba a un eunuco para que le cepillara y peinara el cabello, pintara sus cejas, empolvara su cara y aplicara color a sus mejillas. Luego fumaba 2 pipas de rapé y bebía una taza de té en leche. La emperatriz Dowager tenía debilidad por la leche humana y la leche de vaca, porque los consideraba un tónico para la juventud. Cixi era igual de rígida y exigente fuera de su tocador como dentro de él. La antigua manipuladora concubina dirigía la corte con una voluntad de hierro. Habían pasado 1000 años desde que una mujer se sentara en el trono del dragón. Pero eso no detuvo a Cixi. Ideó un extraordinario plan para que hubiera un trono detrás del trono, el uno separado del otro por una delgada cortina. Mientras su hijo se sentaba en el trono frente a la cortina, ella estaba sentada en su propio trono detrás